Hola, bienvenido a sus videolecciones con Ilimitada. En esta ocasión explicaremos la generación de movimiento desde nuestro software Contratos. Comencemos. Recuerde que en Contratos ingresamos una serie de documentos que nos van a pasar un movimiento al sistema comercial. Puede ser ventas, puede ser causaciones, puede ser egresos o notas de cartera. De acuerdo a la periodicidad que se defina, en un momento determinado necesitaremos generar ese movimiento para que él pase al sistema comercial el documento que se debe. La generación de movimiento depende totalmente de cuando usted capturó los contratos, el número de periodos, los días del periodo, la fecha en la que empezaba la generación y de ahí en adelante cuántos días tienen que pasar para que se genere cada periodo. En los ejemplos que planteábamos en las capturas teníamos que si voy a generar 12 periodos, cada periodo tiene 30 días, entonces mi primer periodo se va a hacer con corte a enero 1 del 2018, de ahí en adelante 31 días después se va a generar febrero, 28 días después se va a generar marzo y así sucesivamente. De aquí entonces tendríamos la fecha de corte para la generación de los documentos, según los periodos que usted maneje. La generación al movimiento del sistema comercial sería por la ruta documentos, generación de movimiento. Tenga en cuenta que antes de generar movimiento ya deben estar aplicadas las novedades que correspondan a los contratos. Me dice entonces generación de movimiento al SSI y desea continuar. Sí. En la ventana de generación me pregunta qué transacciones quiero generar al sistema comercial. ¿Quiero generar todas las que vengan de contratos o quiero generar solo transacciones de causaciones, transacción 09, compras, ventas, notas de cartera, cheques, según pues la necesidad, las transacciones que quiera aplicar? En este caso haré el ejemplo con ventas. Siguiente. Me pregunta si deseo hacer la generación organizada por zona. Esto sería para la transacción de ventas según la zona que tengan los clientes. Siguiente, me pregunta si deseo generar por tercero. Si yo tengo un tercero que tenga varios contratos, al marcar esta casilla, todos los contratos de ese tercero, siempre y cuando su encabezado sea igual, mismo vendedor, mismo plazo, mismos datos de encabezado, él me va a agrupar todo en una sola factura. Si marco la casilla generar por tercero. Si de pronto hay inconsistencias, de pronto los datos del encabezado de los contratos que él tiene son diferentes, al final generará varias facturas y me mostrará inconsistencias con lo que se haya presentado. Esta sería la casilla generar por tercero. Mostrar informe de contratos generados nos mostraría un reporte donde nos diga qué documentos se generaron. Siguiente, la fecha de corte. Yo había dicho en mis contratos que mis contratos empezaban a generarse el 1 de enero del año 2018. Esa sería entonces mi primer fecha de corte. Como mis contratos en mi ejemplo son mensuales, simplemente entonces la fecha de corte seguiría siendo el 1 de cada mes que vaya a procesar. La fecha del documento sí sería la fecha con la que usted necesita que ese movimiento quede en el sistema comercial. Por último está el filtro de la zona. Ese filtro se activaría si le marcó la casilla generar por orden de zona. En este caso no lo quiero hacer, clic sobre la opción aceptar para que me genere completo. Él me genera el movimiento y en este caso me dice tengo una venta, la 157 y el documento final, documento 158. Si reviso en el sistema comercial integrado, por la ruta documentos, corregir, movimiento, en la corrección de movimiento encontraría entonces que si estoy trabajando en mi mes corriente de enero, tendría los dos movimientos que vienen desde el módulo de contratos. La idea entonces es que en estos dos movimientos me hayan aplicado las novedades que yo había registrado, novedades de reemplazo o novedades de modificación. En video anterior habíamos hecho una corrección, una novedad a la descripción de las referencias, le habíamos agregado al servicio de asesoría el mes y el año al que correspondía.
La idea es que entonces al generar movimiento ya se hayan aplicado esos cambios que yo había solicitado en la generación. Esta sería entonces la generación de movimiento. Por la ruta reportes, generaciones, tendríamos un reporte de generados. Este reporte nos mostraría, según las transacciones que yo especifique, si es un informe detallado que me mostraría productos, cantidades, precios, o si es un informe resumido, la información que se ha generado, los contratos que se tienen actualmente. Me dice entonces se genera factura 156, 157 y 158 correspondientes a qué números de contrato. De la misma forma encontraríamos que si ingresamos por reportes, generaciones, próxima generación, si yo quisiera ver lo que está pendiente por generar a enero del 2018, puede ser de nuevo detallado o resumido según su necesidad, él me mostraría entonces los documentos que están pendientes sin tener en cuenta las ventas que ya acabé de generar. Entonces, según su necesidad, genera el movimiento de las transacciones que le aplique y ya tendría control, bien sea a través de reportes de generaciones o a través de los archivos. Tenga en cuenta que por la ruta archivos históricos se va a guardar un histórico de la generación y ese histórico nos va a mostrar en cada periodo con qué fecha de generación se generó cada uno de los documentos correspondiente a los contratos. Este sería entonces la generación de contratos. Con esto terminamos por ahora. Esperamos que este video les haya sido de muchísima ayuda y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestros contenidos y tutoriales. Hasta la próxima.